te canto pa' que te rompas y vuelvas a construirte. En este momento comienza La Eterna Vigilancia. Contenido liberal con el doctor Fernando Dotti. Muy buenas noches, señoras y señores. Este es el espacio de La Eterna Vigilancia del doctor Fernando Dotti. Onofre Laborde es mi nombre. Y es un placer saludarle como siempre. ¿Cómo le va? Buenas noches, ¿qué tal, Onofre? ¿Cómo le va? La verdad que no sé qué fue lo que pasó, pero bueno, ya estamos conectados. Los duendes tocan cosas a veces, ¿vio? A veces Sí, se ponen bravos, bueno, un boicot, ¿no? Vio que ahora está de moda ese tema de que boicotean las cosas y demás. Podría haber sido... Uno no cree en las brujas, pero que las hay. Sí, decía, el gran amigo Sicardi decía eso, ¿no? Justo hizo fecha de lo que habría sido su cumpleaños, ¿no? En estos días. Sí. Le deseo el 10 de febrero. le deseo antes que nada un feliz Día Mundial de la Radio. Bueno, para que la gente sepa que estamos en vivo, no estamos mintiendo ni haciendo ninguna cosa. Tal cual, bueno, igualmente. Igualmente, feliz día. Bueno, le agradezco mucho. ¿Cuál es la temática de esta edición? Bueno, hoy íbamos a hablar un poco, revisando, el otro día navegando por internet, encontré una noticia de una agencia internacional de noticias que me llamó la atención por lo siguiente. Decía, después de 15 años de gobiernos de izquierda en el Uruguay, asumió un presidente liberal. Y bueno, obviamente me impactó el titular, puesto que hoy estamos en condiciones ya a casi 4 años de mandato de este gobierno multicolor, de como para hacer una evaluación y en este sentido cuestionarse y preguntarse, bueno, ¿este gobierno ha sido liberal realmente? Bueno, obviamente hay que hacerse algunas preguntas para ello y a medida que vayamos dando las respectivas respuestas podremos llegar a la conclusión que responderá a la pregunta inicial. Veamos. ¿Bajaron los impuestos durante este gobierno? La respuesta es no. ¿El gasto público se redujo? La respuesta es no. Veamos. El gasto público en Uruguay, tomando como referencia el año 2022, creció 4.601,7 millones, un 29,69%, medido en euros, hasta un total de 20.098 millones de euros. Esta cifra supone que el gasto público en 2022 alcanzó el 29,76% del PBI. Ahora, si comparamos el gasto público del Uruguay en relación a tomemos como referencia, por ejemplo, el año 2019, vemos que el gasto público medido en millones de euros estuvo en el orden de los 16.937,3, al tiempo que en el 2022, que es el último dato al que pudimos acceder, superó los 20.098 millones de euros. Quiere decir que el gasto público per cápita pasó de 4.940 euros a 5.866. Y es importante hacer un poco de números, porque como decía el contador Damiani, los números no mienten. Los que mienten son los que hacen números, ¿acaso? ¿No? Entonces, creo que ahí está la madre de todos los problemas. Yo diría que ni siquiera el déficit fiscal, o sea, sin quitar la relevancia, el déficit fiscal con todas lo desastroso que es y las consecuencias que genera, ¿no? Pero digo, el gasto público es anterior. Por ejemplo, Stalin, lo ha dicho reiteradamente el profesor Venegas Lynch, Stalin no tenía déficit fiscal. Ahora, ¿eso quiere decir que era un gobierno eficiente? Bueno, ¿acaso le podían cerrar los números pagando un precio altísimo de esclavizar tributariamente a la gente? El problema es el gasto, es decir,
cuando tenemos un gasto público desenfrenado, como lamentablemente tenemos en nuestro país, se activan una serie de consecuencias que son inexorables. ¿Acaso podríamos decir que la economía es una ciencia social, pero tiene más de ciencia que social? Y en la medida que no se respeten sus reglas básicas, más tarde o más temprano nos vamos a pegar la piña. Y lamentablemente Uruguay viene en esta tónica. Y bueno, y el gasto público lo que genera es que cuando el gasto es muy grande y se gasta por encima de las posibilidades que uno tiene, y esto pasa con cualquier familia, obviamente, ¿qué es lo que hay que echar mano si no se decide controlar el gasto? Y bueno, nos vamos a endeudar, vamos a poner más impuestos. Y si aún eso no alcanza, puede pasar lo que pasaba en Argentina, mejor dicho, y es financiar esa deuda fenomenal, ese gasto público fenomenal, con emisión monetaria, que genera inflación, y que es el impuesto más aberrante y el más doloroso, que impacta mayormente a quienes menos poseen. Entonces, esta es la causa primera de todos los males, y como acabamos de ver, claramente no ha sucedido, lamentablemente, en nuestro país. Pero sigamos viendo algunas otras cuestiones. ¿Qué pasó con el FONASA y esa guillotina horizontal deficitaria que plantea? ¿Fue eliminado? No. Pero veamos, en el 2021 el déficit del FONASA fue de 635 millones de dólares. Si alguien en su casa toma alguna decisión, o en su empresa, o en su comercio, toma una decisión errónea, que puede estar dotada de las mejores buenas intenciones, pero de buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Decía, toma una decisión errónea, ¿qué es lo que va a pasar? Que bueno, hay que echar marcha atrás, rectificarse y hacer otra cosa distinta, porque esa claramente nos lleva a la ruina. Bueno, acá parece que no hay problema, se sigue financiando, y recordemos que esto solamente se sostiene a base de impuestos y de deuda. Deuda que además tiene un componente, además de inmoral, yo diría que hasta casi antidemocrático. ¿Y por qué? Porque son deudas que se toman hoy, que van a ser cargadas a las generaciones futuras que no participaron del proceso democrático que puso a los gobernantes que tomaron esta decisión en el día de hoy. O sea, también desde ese punto de vista es muy jodido, muy complicado. Ahora, veamos, Onofre, para seguir haciendo un punteo. ¿Mejoró el empleo? ¿Mejoró el problema del desempleo y la calidad del mismo? La respuesta es no. ¿Hubo reformas laborales que permitieran flexibilizar el mercado laboral, modificar todo este entramado legislativo y regulatorio que está absolutamente enemistado con la generación de empleo? La respuesta es no, sigue todo igual que antes, y sigue habiendo más o menos las mismas tasas de desempleo forzoso a las que estamos acostumbrados y que ya a esta altura son crónicas, son patológicas en el Uruguay, pero además tenemos un altísimo índice de trabajo informal. Es aquel que está por fuera, digamos, de lo que es el trabajo en blanco, y eso precariza el trabajo. ¿Y por qué pasa eso? Y bueno, porque los incentivos hoy no están dados para ello. Hoy, lamentablemente, trabajar en blanco 100%, tener a alguien en blanco 100% es carísimo. Entonces, eso redunda, obviamente, en el nivel de salario, sin duda, y también en que el sistema lo que hace es generar los incentivos para volar por debajo del radar. ¿Hubo alguna reforma que permitiera hacer más fácil contratar gente? La respuesta es no. ¿Se achicó el Estado? Siguiente pregunta. Y la respuesta es no. Veamos. Se creó un ministerio más en la LUC, el Ministerio de Medio Ambiente, con todas sus direcciones, subdirecciones y demás. Se creó un Instituto de la Granja. En diciembre del 2022 se presentó un proyecto de ley remitido por el Poder Ejecutivo, a través del cual se creaba una agencia espacial uruguaya, un organismo que iba a concentrar todas las políticas vinculadas al espacio ultraterrestre. Clave, ¿no?
pero veamos esta lógica de seguir acrecentando el tamaño del Estado, que obviamente cada vez que el Estado hace algo va a consumir capital. Alguien va a tener que pagar eso. Y lo va a pagar el único sector que es el que te puede dinamizar la economía, que es el sector privado. Se puso sobre la mesa la propuesta de la creación de un Ministerio de Justicia. Pero sigámonos haciendo algunas interrogantes. ¿Se suprimieron algunos monopolios? Nada más contrario al espíritu liberal que la existencia de monopolios impuestos por ley. No, siguen todos vivitos y coleando. No cambió nada. Le agrego una más, Onofre. ¿Recuerda cuando el ex ministro de Salud, el doctor Salinas, dijo, no hubo un ministerio más socialista que el mío? Sí, ¿Se acuerda de esa? Sí, lo recuerdo perfectamente, y ahí también hubo un despilfarro de dinero impresionante, ¿no? Con el tema de la pandemia y demás, ¿no? Ahora, yo me pregunto una cosa, algunos dicen, la calle sí es liberal, pero no puede hacer cosas porque le ponen trabas por parte de la oposición. ¿Qué piensa de eso? A ver, habría que ver, primero, una cosa es lo que él pueda, lo que el presidente pueda decir, no sé si autopercibirse es la palabra, y otra cosa es lo que la realidad indica. Es decir, las consideraciones o valoraciones subjetivas que pueda tener son muy personales y muy respetables. De hecho, uno, como decía Aristóteles, la única verdad es la realidad. Y a la realidad que uno se puede someter a ojos vistas, esto es lo que deja este gobierno. Después, obviamente, a ver, pongamos, para hacer las comparaciones, esas son odiosas, pero también son necesarias, ¿no? Veamos lo que sucede en la hermana República. Bueno, también han bloqueado desde el Congreso iniciativas, pero la tónica creo que es totalmente distinta en un caso y en otro, ¿no? ¿Usted se imagina al gobierno del señor Milei proponiendo jornales solidarios? Que es keynesianismo puro y duro. Está bravo. ¿Se imagina a un integrante del gobierno de la Libertad Avanza proponer en el Parlamento, como sí pasó en el 2020 en nuestro país, desde filas del oficialismo, proponer control de precios para el alcohol en gel? ¿No? ¿Se imagina creando más reparticiones en Argentina, más reparticiones estatales? Sí, ¿Se imagina transgrediendo la meta de déficit cero que se propuso el gobierno argentino con nuestro gobierno? Cuando dicen, bueno, el déficit cero no se negocia, vamos hacia ese lugar porque es la manera de frenar la hiper a la cual está expuesta la Argentina. Sí. Pero veamos, además, el Ministerio de Economía, nuestro Ministerio de Economía, ha explorado la posibilidad de préstamos con el Banco Mundial para la reducción de la intensidad de las emisiones de metano del ganado y la preservación de bosques nativos. Pero además también lanzó bonos verdes, títulos de deuda pública por 750 millones de dólares. Es el primer título de deuda de este tipo que emite el Uruguay. Y la verdad que esto de los bonos verdes es un curro fabuloso. El tema de la ecoverde ecología es la misma deuda de siempre, pero ¿acaso eco-friendly, no? Y todos descontentes. Es fabuloso. O sea, yo creo que lamentablemente no estamos muy lejos de tener un gobierno cercano al liberalismo. Por el contrario, creo que es acaso una socialdemocracia más de las tantas que hemos tenido, después será con matices, pero de las tantas que hemos tenido desde el 85 hasta acá. Mire, en la heladería ideológica del Uruguay todos piden frutilla con chocolate, ¿ah? Algunos pedirán frutilla a la crema, otros frutilla al agua, pero es siempre lo mismo. La variedad es apenas de matices y nada más. Sí, no hay muchos cambios directamente, ¿no?
Además recordar que este gobierno de la calle Pou, en el tema del Mides, todos los asuntos de género y demás, siguió siendo lo mismo que los demás, ¿no? Lo del Frente Amplio. También a todo este tema, ¿no? Con el asunto de si este gobierno es liberal o no, creo que igual que el concepto está muy lejano, ¿no? De los principios de lo que es el liberalismo, ¿no? Sí, a ver, tomemos como referencia la definición de liberalismo que ha empleado el profesor Alberto Venegas Lynch, hijo, y que ha tenido casi una pacífica admisión en general: es el respeto irrestricto por el proyecto de vida del prójimo, basado en la defensa de los derechos de la vida, la libertad, la propiedad, la división del trabajo, la cooperación social, basados en el respeto recíproco, en definitiva. Pero bueno, obviamente acá cada vez que se crea un derecho, a alguien se lo está obligando a pagar. Si uno mira la legislación uruguaya, siempre va a encontrar, más acá o más allá, alguna norma que está atentando contra la libertad o la propiedad de las personas. No hay derechos. Todo lo que lamentablemente está instalado en nuestras agendas de discusión pública, que se denominan como derechos, en realidad son pseudo derechos. ¿Por qué? Bueno, porque para ejecutarse necesitan de la financiación de otro. Alguien tiene que pagar esos pseudos derechos. Los derechos son a la vida, a la libertad y a la propiedad. ¿Por qué? Porque son inherentes a la condición humana y porque no dependen de ninguna circunstancia o coyuntura histórica para poder ejecutarse. Pongo este ejemplo: vayamos al siglo I de nuestra era, donde el ser humano vivía en la más absoluta pobreza, ¿no? Donde estadísticamente el ser humano vivía con menos de lo que hoy sería $1 diario. Es decir, ahora, hablar en esa época del derecho a, no sé, a la vivienda, del derecho a, no sé, póngale lo que se le ocurra, obviamente era imposible de ejecutarse porque no había dónde sacar para ejecutarse. Ahora, por el contrario, si hablamos de vida, libertad y propiedad, perfectamente se pueden respetar y cumplir, porque no se requiere ningún sacrificio de un tercero más que aplicar el principio de no agresión. No hay nadie que tenga que pagar para respetar esos derechos a la vida, a la libertad, a la propiedad. Bueno, lamentablemente estamos asistiendo a estos fenómenos en donde todos los días aparece un derecho nuevo, y por supuesto que esto va con cargo al contribuyente, ¿no? Ahí ya me he escuchado decirlo, esto genera después obviamente una esclavitud tributaria tremenda, ¿no? Así que hace el profesor Jesús Huerta de Soto, ¿no? Que dice, bueno, los impuestos son innecesarios e inmorales, ¿no? Entonces, bueno, como yo no le voy a pedir al esclavo que no se rebele, si es que rebelándose va a recibir azotes del amo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente, está bien, dice, y esto en relación a los impuestos, está bien, mire, yo no le voy a pedir a la gente que no pague impuestos porque va a recibir azotes. Por eso, primero quien invoca, quien hace ese llamado, porque es un delito. Dice, lo que sí digo es, paguemos los impuestos, pero seamos conscientes que somos esclavos tributarios. No hay peor esclavitud a esta altura de la civilización que la esclavitud tributaria. Seamos conscientes de ello para poder en algún momento cambiar las demandas, cambiar los pedidos de la gente para que se puedan ejecutar cosas distintas, ¿no? Sí, claro, totalmente. Y además uno también, pensando en lo que estaba mencionando, por ejemplo, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca ha sido mucho más restrictivo en este gobierno que en otros incluso anteriores del Frente Amplio, ciertos temas de normativas, de que hay que pedir permiso al Estado para hacer otra cosa. Ese es otro asunto más allá de los impuestos. También hay que pedirle permiso al papi Estado a ver si se puede hacer una cosa u otra. O sea, no genera una libertad para el productor, para el empresario, de poder desenvolverse de cierta manera, ¿no? Además de un proteccionismo, incluso, que muchas veces se ve en el rubro comercial, sobre todo. Ahora, ahora descongestionar toda esa traba burocrática, todo ese control y demás,
de forma legislativa, o sea, de forma legal, ¿no? Directamente, es un asunto que debe ser complicado, ¿no? De un punto de vista jurídico. Y totalmente, es muy difícil. Uno no quiere decir con esto que sea fácil, entre otras cosas porque algunos de los grandes cambios que se necesitan requieren reformas constitucionales incluso. Ahora, tenemos ahí un problema que es conceptual, ¿no? Es decir, los ciudadanos exigimos a nuestros legisladores, o mejor dicho, partimos de la idea que un buen legislador es aquel que presenta muchos proyectos de ley. Entonces, hemos visto que acá hasta se legisla, se crea una ley, no sé, para cualquier cuestión absolutamente irrelevante y que no le va a la vida al país, ¿no? Pero ahora, esa idea lo que ha llevado es a una maraña legislativa, a una inflación legislativa que hay que empezar a desandar. Entonces yo saludaría con mucho beneplácito a todo aquel legislador, no importa qué partido sea, que empiece a derogar leyes, que empiece a liberar recursos y regulaciones para poder dejarle más margen de acción a la gente. Sería muy bueno poder poner incentivos o premios a aquel legislador que presente más proyectos de ley, pero para desregular y derogar muchas de toda esta maraña legislativa que, como dije hace un ratito, a poco que se observe siempre se atenta en algún sentido u en otro contra la libertad y la propiedad de las personas. Hay un libro de un autor argentino que se llama Frigerio es el apellido, Jerónimo Frigerio, y el libro se llama Simple, ese es el título. Y de eso se trata, de hacer las cosas simples, de generar mecanismos, marcos institucionales que permitan tener una sociedad totalmente amigable con poder hacer negocios en forma simple. Fíjese usted, Onofre, que usted hace un ratito me decía de la necesidad de pedir permiso a papi Estado para y a mami Intendencia, la agrego, para poder hacer cualquier trámite, cualquier cosa. Lo que propone Frigerio en su obra es decir, bueno, a ver, utilicemos las herramientas tecnológicas que hoy están al alcance de todo el mundo, de las personas de mayores ingresos, pero las de menores ingresos también, y a ver, si alguien tiene una habilidad para la carpintería o la electricidad, que pueda montar su propio negocio, por humilde que sea, sin moverse de su casa y con una aplicación que haga las cosas simples, y no esta maraña burocrática de llenar formularios, de papeles, de timbres, de que cuando uno quiere abrir un pequeño negocio tiene que ver un contador, ver un abogado, ver un escribano. Es terrible. Entonces, a ver, de esto se trata, de sacar un poco el peso burocrático, regulatorio y legislativo que tiene el Estado sobre las personas y que pueda cada uno desarrollar libremente su proyecto de vida y no que suceda lo que lamentablemente pasa. Y esto lo vemos todos los días, hay que salir a la calle y mirarlo nada más. Cualquiera que quiere emprender algo chico, y se larga por su cuenta y en negro, informalmente, porque le es muy caro y muy complicado abrir y también cerrar una empresa, si tuvo la mala suerte de irle mal, sin perjuicio de que si le va mal, corre el riesgo de tener prácticamente una muerte civil en el Uruguay, ¿no? Porque uno prácticamente ya no se puede rehacer, es esa cultura lamentablemente a la que vivimos de que no solo castiga el éxito, sino que también el fracaso, quien se cae es muy difícil que se vuelva a levantar, ¿no? Pero bueno, sí, de esto se trata también la batalla cultural. Sí, totalmente. Bueno, yo estaba recordando precisamente, y le mandamos un saludo a Evelyn Telis, que dice, muy bueno el tema, Dotti, clarísimo sus conceptos, está mencionando justo esto a través de Twitter. Me estaba acordando de... Un beso grande para Evelyn. Me estaba acordando de esas confiscaciones que hace, por ejemplo, la Intendencia de Montevideo, con policía, de todo un despliegue, ¿no? Una persona tiene un carrito de comida y que quiere vender. Yo puedo entender algún asunto, yo qué sé, bromatología, de calidad, de higiene, hasta ese punto la podría llevar de que, bueno, preservar ciertos temas sanitarios. Pero se nota, como incluso el famoso impuesto a la puerta, ¿no? Se nota que hay hay un afán de recaudatorio, ¿no? De que queremos juntar plata y controlar todo. Y eso también genera un desincentivo en lo que es sobre todo cualquier persona que quiera emprender algo, y en los jóvenes. Yo me cruzo mucha gente
de 20, 30 años me dicen, no, yo no quiero tener ningún emprendimiento, yo quiero ser empleado. Y si puede ser público, mejor. Terminan con esos tipos de comentarios. No es un tema menor de que muchos comercios, por lo general, bueno, usted que está más en la zona litoral, o lo que refiere a la frontera con Rivera, todos esos lugares, tienen problemas sobre todo con el comercio del otro lado de la frontera, por los grandes impuestos, los temas económicos, los costos, la logística, los controles y todo eso. Ahora, cuando ya se roza ese tema de ilegalidad, ese tema de hacer las cosas en negro, ¿no? ¿No se está también teniendo un problema de carácter delictivo también con las empresas, de que terminan tomando otros caminos? Sí, no necesariamente, a ver, depende de las circunstancias. Por ejemplo, bueno, a ver, pensando en el contrabando, ¿no? Y bueno, el contrabando viene a dar una respuesta que es más vieja que el agujero del mate. Es decir, en todos los tiempos lo común, lo esperable de la gente es que pueda comprar a quien vende algo que le resulta más barato. O sea, y si no lo consigue acá, porque somos un país caro, lamentablemente, bueno, que lo traiga de otro lado, ¿no? ¿Qué tiene de patológico eso? Nada. Pero es precisamente eso lo que decía. A ver, hay tantas cosas para desregular, porque ¿quién es el soberano de la economía? Es la gente, es el mercado. Cuando decimos mercado, es la gente, que con sus elecciones y abstenciones va a premiar y a castigar a quien ofrece algo buena calidad o mala calidad. No hay un proceso más democrático que el proceso de mercado. Y ese mecanismo, que es un mecanismo de democracia directa, se ejerce todos los días, a toda hora. No tiene nada que hacer ningún burócrata ahí. Entonces, pasa con quien quiere vender una pasta frola en la calle, pero de ahí los ejemplos abundan. El problema, o parte del problema, es que se da un combo, lamentablemente, en nuestros países, y es que tenemos reglas que son demasiado complejas, largas, regulaciones que detallan hasta con cuestiones de difícil de entender para el común de la gente, y además, como el artículo 2 del Código Civil dice que la ley se reputa conocida, o que la ignorancia de la ley no sirve de excusa para la gente, imagínense, ¿no sería más fácil reescribir las reglas para que las podamos entender y cumplir? Tenemos estados sumamente complejos, con muchísimos ministerios, con muchas secretarías, con muchas direcciones, con muchas dependencias públicas, y esto obviamente alguien lo tiene que pagar. Y precisamente ahí está la causa, la prueba del 9 de por qué todas estas regulaciones y esta inquisitoriedad